Bueno, vamos a ver los que son los viscosímetros. Viscosímetros son instrumentos de medición que se utiliza para medir la viscosidad de un fluido. Por lo general se lo utiliza en laboratorios que tengan que ver con la industria de la pintura y de las resinas, sobre todo el Brugfield, que es un viscosímetro en donde el fluido que voy a medir va a ser newtoniano. Acá tenemos la clasificación de los viscosímetros. Se clasifican en empíricos y que se basan en el flujo por gravedad del fluido que cae a través de un orificio a un recipiente calibrado. Después tenemos los viscosímetros absolutos, que se basan directamente en lo que es la ley de viscosidad de Newton, y hay tres tipos: el de rotación, el de plano inclinado y el de esfera en caída libre. Acá en el gráfico podemos observar, el Brugfield es el de rotación, y se puede observar acá el tambor de rotación. Si bien esto se le llama aguja, en función de la viscosidad que tenga acá o de la densidad del fluido, se va a intercambiar o se van a cambiar las agujas. Este es el de esfera en caída libre. Por lo general se miden mieles o fluidos con alta densidad, y estas son las esferas que van a rodar a través de este tubo donde está el fluido que voy a medir la viscosidad. Por lo tanto, como voy a medir la distancia recorrida, la esfera va a caer con determinada lentitud. Si yo tengo un fluido que es con poca densidad, no voy a poder medir lo que tarda en caer, o sea, va a ser muy rápido. Y después es un ejemplo de lo que son los viscosímetros empíricos, donde acá se puede observar el recipiente donde en el interior está el fluido, y esto es lo que está a baño María, controlándose la temperatura, y va a caer por goteo en este recipiente que está calibrado. Ahora lo vamos a ver mejor. Acá está. Este viscosímetro se llama viscosímetro de Engler, en donde, acá se observa lo que les decía, el recipiente a baño María, el recipiente donde va a estar el fluido a ensayar. Luego acá voy a tener el obturador, porque necesito tomar el tiempo que tarda en caer el fluido. Por lo tanto, debo coordinar en qué momento abro esta aguja para que el fluido caiga en este recipiente. Todo está calibrado, el agujero está calibrado, el recipiente también está calibrado, y tiene la marca en donde se cumple, digamos, un volumen de 200 centímetros cúbicos. Y acá, ¿cómo se mide la viscosidad? La viscosidad se mide en lo que se llama grados Engler, y es el tiempo que tarda en caer el fluido. Se lo compara en una tabla con el tiempo que tarda en caer el agua destilada a 20 grados centígrados. Que ya está tabulado, es un grado Engler. Por lo tanto, lo que tarda el fluido en caer van a ser tantos grados en función de lo que tarda el agua destilada.
Después tenemos los que son los viscosímetros de rotación, y estos son los que se basan en la ley de viscosidad de Newton. Constan de que es el cilíndrico, pues después teníamos el esférico y el cónico, pero este cilindro se basa en la medición del torque que realiza al girar el cilindro exterior con respecto a el cilindro interior, que se encuentra solidario en este eje que está soportado por un resorte, en el cual es un resorte de torsión, y el cual tiene un dispositivo de medición angular. Por lo tanto, entre el cilindro interior y el cilindro exterior se encuentra el fluido al que le quiero medir la viscosidad. Por lo tanto, cuando esto que está girando a una velocidad constante al inicio comienza a girar, empieza a arrastrar todo el fluido, y este a su vez arrastra al cilindro interior, que cuando se iguale a digamos la tensión del resorte, la aguja esta se va a mover determinado ángulo, que es lo que yo voy a medir y que lo voy a acusar acá en la ecuación, donde tenemos que el torque total va a ser igual al torque que tengo en el lateral del cilindro, más el torque que se produce en la base del cilindro, donde también tengo un huelgo. O sea, esto no está apoyado directamente en el cilindro exterior, sino que hay un determinado huelgo, un espesor, donde también está todo el fluido, el aceite, el fluido que quiero medir la viscosidad, que va a estar girando y que va a generar un torque base. Ese torque total lo voy a medir con la constante del resorte más multiplicado por el grado, el ángulo de giro. Por lo general en estos viscosímetros se mide directamente, ustedes los vieron, el Broxfield, el primero que les mostré, no hay que hacer este cálculo, lo hace directamente la computadora. Bien. En el torque, entonces, vamos a analizar el principio de funcionamiento de esto, que también nos va a servir para hacer los ejercicios de la guía. Entonces, bueno, ¿por qué digo torque lateral y torque base? Porque la manera que lo vamos a analizar va a ser la siguiente. Primero analizo el torque lateral. El torque lateral es lo que el fluido le transmite al cilindro interior cuando el cilindro exterior comienza a girar. Para eso tengo que plantear hipótesis. Una de las hipótesis es la hipótesis de no deslizamiento, es decir, que las partículas del fluido que están pegadas en la pared del cilindro exterior y del cilindro interior no se deslizan, o sea, están sujetas en las paredes. La otra hipótesis que voy a utilizar es la de que el espesor, si bien no es una hipótesis, sino es un cálculo, el espesor, cuando es pequeño respecto del radio, se lo puede considerar el perfil de velocidades del fluido como lineal. Entonces, al tener yo un espesor pequeño y poder considerar esto, por lo tanto, un perfil lineal de velocidades, voy a tener que la tensión tangencial va a ser constante en todo el área lateral del cilindro, tanto exterior, las caras
como el interior. Y va a ser además proporcional a la velocidad tangencial dividido ese espesor, que en este caso sería R2 menos R1. Entonces, esto, no sé si lo dije, este es el corte horizontal, o sea, esta es la vista de frente del cilindro, de los cilindros, corto horizontalmente, miro hacia arriba y acá observo los dos cilindros, el cilindro exterior, el cilindro interior y lo punteado perdón, lo punteado es el aceite o el fluido que quiero medir la tensión. Bueno, entonces tenemos a esa tensión que va a ser constante multiplicada por un diferencial de área, me va a dar un diferencial de fuerza. Entonces, como la tensión es constante en todo el área, ya puedo escribir directamente que la fuerza es igual a la tensión tangencial por el área lateral del cilindro. Podemos estudiar el cilindro interior o el cilindro exterior, no va a variar mucho. En este caso nos posamos sobre el cilindro interior. El área, bueno, es el perímetro del cilindro, o sea, es el área mojada, el perímetro del cilindro, que es 2πr, por la altura del cilindro de la superficie mojada. Además tenemos que, por la ley de viscosidad de Newton, donde nos decía que la tensión de corte es igual a la viscosidad o el coeficiente de viscosidad por el gradiente de formación, al tener un perfil lineal de velocidades, la ecuación esta, el gradiente de formación se queda como la velocidad tangencial directamente dividido el espesor, que es lo que vimos acá. Acá, claro. Entonces lo que hacemos es reemplazar esos valores que hallamos acá, donde la fuerza es ese tau, que lo reemplazamos acá, es decir, mu por esto, que es la tasa de deformación, multiplicado que el área, 2πr, que es el radio del cilindro, por la altura del cilindro. Y así hallamos el torque lateral, que es igual a la fuerza lateral por el radio, es decir, la fuerza por la distancia al centro. De esta manera tenemos con el torque lateral la ecuación que son, digamos, todas parámetros medibles o datos del viscosímetro, y lo único que nos queda por averiguar es